Curiosidades sobre el mundo de los muertos. El fin de la vida es obtener conocimiento gracias a las experiencias, desarrollar la mente y la voluntad, espiritualizar las personalidades que hemos tenido en cada renacimiento y extraer en el otro mundo la quinta esencia de las vidas para así convertir las posibilidades latentes que tenemos como espíritu por parte de Dios, tenemos por parte de Él, puesto que somos parte suya, pues para convertirlas en poderes dinámicos a través de la evolución. Eso con tal de hacernos perfectos, así como está escrito de perfectos y a imagen y semejanza de nuestro Padre que está en los cielos. Para conseguir eso está claro que no lo podemos hacer en una sola vida. Lo mismo que un niño, pues tampoco puede alcanzar un doctorado en un solo día de clase. Por tanto, hay que admitir lo que la filosofía oculta enseña de que somos un espíritu diferenciado en Dios y por Él mismo. Somos un espíritu diferenciado por Dios que estamos evolucionando a través de un esquema de 7 mundos, donde al final de toda esa peregrinación, primero una involución hacia el mundo físico y luego una evolución hacia nuestro propio mundo espiritual, pues donde al final de todo eso pues habremos conseguido desarrollar esos poderes latentes que tenemos y convertirnos por lo tanto en dioses. Pero nosotros no somos los únicos espíritus que evolucionan en esos mundos, porque Dios creó diferentes enjambres u oleadas de vidas, de chispas divinas, con la misma intención. Y por tanto hay enjambres o jerarquías, mejor dicho, jerarquías, porque ya se hicieron humanos hace muchísimo, y entonces hay algunas que van por delante de nosotros, porque fueron diferenciados, vamos a decirlo de otra manera para entenderlo mejor, fueron creados por Dios antes que nosotros, y como por ejemplo pues podemos poner los ángeles, que son los anteriores a nosotros, y los arcángeles, que son anteriores a los ángeles. Y luego hay otros que van por detrás nuestra, que son los animales, los vegetales y los minerales. Esas son oleadas de vida. Son chispas divinas, son vidas que están descendiendo, han descendido a través de los diferentes mundos, hasta el mundo físico también, pero están varios niveles por detrás nuestra. Los más cercanos son los animales, que tienen todos nuestros cuerpos menos la mente. Después están los vegetales, que tienen los cuerpos, tienen excepto el de deseos y la mente. Y el mineral, que solo tiene el cuerpo físico, la materia física. Nosotros estamos en medio de esos dos grupos y estamos comenzando la evolución como humanos. Nos dieron la mente hace pocos millones de años, está en sus primeros grados de evolución, nos queda muchísimo todavía por evolucionar a nivel mental y espiritual. La diferencia entre las jerarquías que van delante y los enjambres de vida que van por detrás nuestra es que los que van delante se hicieron humanos mucho antes que nosotros. Digo humanos, llamo humanos a obtener la autoconciencia, la conciencia de sí mismo. Pues bien, lo obtuvieron mucho antes que nosotros y lo hicieron en los mundos superiores al nuestro, que es el mundo físico. Mientras que las vidas de los reinos que nos siguen no han obtenido aún esa conciencia individual, no son humanos como nosotros todavía, y no han comenzado aún la evolución como tal. Nosotros nos hemos hecho humanos en el mundo físico, a partir de obtener la mente, que es el instrumento que utiliza el espíritu para enfocarse en el mundo físico, para contactar con el cerebro, que es donde se conectan los sentidos, y es digamos el ordenador del cuerpo físico, ¿no? Entonces el espíritu se conecta con el cerebro a través de la mente. La mente es su mejor herramienta para discernir aquí dentro de todas las experiencias que hacemos y que necesitamos para evolucionar. Pues bien, a partir de ahí comprendimos, a partir de tener la mente, comprendimos que éramos individuos separados de los demás y que teníamos conciencia propia. Eso es hacerse humanos, obtener la conciencia de sí mismo y hacernos conscientes de que somos unos individuos separados de otros. Los ángeles se hicieron humanos en las regiones etéricas del mundo físico.
El mundo físico tiene 3 regiones que son las que conocemos: sólido, líquido y gaseoso. Pero luego hay otras 4 superiores que son etéricas. Ese es el mundo de los ángeles. Por tanto, su cuerpo es etérico. Yo aconsejo siempre ver los diagramas que pongo estos de los mundos, sobre todo el diagrama que pongo donde se ve el purgatorio, el cielo, el mundo del pensamiento, etc. Los arcángeles se hicieron humanos en el mundo de deseos, que está por encima del físico, y por tanto su cuerpo está compuesto de materia emocional o de deseos. Está por encima del mundo de los ángeles. Por encima del mundo de deseos está el mundo del pensamiento, que es de materia mental, como es lógico. Y en él se hicieron humanos otra jerarquía llamada, en filosofía oculta, en ocultismo, se llama los señores de la mente, y la Iglesia católica le llama los principados. La Iglesia católica, hay que decir que tiene nombres para todas las jerarquías que se relacionan con este esquema o que se han relacionado. Tiene sus nombres. El ocultismo tiene otros nombres. Coincide solamente en ángeles y arcángeles. El resto ya cambian los nombres, pero son las mismas jerarquías. Cada uno de esos mundos, comenzando por el físico, que es el nuestro, el que está más abajo, el más denso, bueno, pues cada uno de esos mundos es de materia, según se asciende hacia arriba, es de materia más sutil. Y por eso nosotros tenemos un cuerpo de cada uno de esos mundos en el propio cuerpo físico. Esto es exactamente igual que si cogemos un coco, una piña, una naranja y decimos tiene una parte sólida, otra parte líquida, otra parte gaseosa, pero si descomponemos esa materia vemos que hay átomos, moléculas, protones, neutrones, electrones, y ahora ya podemos llegar incluso a otras divisiones más sutiles todavía de la materia. Y todo eso está en el mismo coco. Pues lo mismo ocurre con nuestro cuerpo. Tenemos el cuerpo físico, el cuerpo etérico que nos da la vida, que se relaciona con los sentidos, con la memoria. Tenemos el cuerpo de deseos que se relaciona con los sentimientos, con los deseos, con las emociones, con las pasiones, etc. Y luego tenemos la mente que pertenece al mundo del pensamiento. Estos son los cuerpos o vehículos que utiliza el espíritu o yo superior, como queramos llamarle, y son también los mundos donde actualmente estamos evolucionando. Dicho ya esto, haciendo esta introducción que acabo de hacer respecto a lo que somos y a los mundos, etc., bueno, pues vamos a intentar ya entrar en el tema. El tema que he querido en esas curiosidades, ¿no?, del mundo de los muertos. Cuando una persona muere entre comillas, muere su cuerpo físico, porque se para el corazón, pues bueno, desde el punto de vista del ocultista todavía no ha muerto. Y esto se ha podido comprobar algunas veces cuando al desenterrar a un muerto se le han encontrado con pelos en las manos y otros signos de haber vuelto a la vida cuando ya estaba enterrado. Todavía hoy se dan casos de volver a la vida a una persona a punto de enterrarla o estando en el tanatorio o en el anatómico forense. La verdadera muerte se produce al cabo de unos 3 días aproximadamente después de la muerte. Dependiendo de una cosa, de si es muy mayor o es joven. Cuando es muy mayor, ha tenido muchos años de vida, pues suele ser, como digo, un tercio, y suelen ser bastantes años, claro. Cuando es una persona joven, pues por supuesto un tercio de una persona joven son muy pocos años lo que se está ahí. Y la muerte se produce cuando, después de salir el espíritu con su cuerpo etérico, con su cuerpo de deseos y con su mente, ve la película de su vida y entonces se rompe el cordón etérico que une el cuerpo etérico al cuerpo físico. Todos los cuerpos están unidos entre ellos por unos cordones etéricos de materia de lo que es cada uno de ellos. El cordón etérico del cuerpo etérico que une al físico está unido al corazón, en un átomo simiente, que es donde se graba la película de nuestra vida. Bien, entonces, si una vez grabada la película en el cuerpo de deseos, el espíritu pasa al mundo de deseos, donde, según podemos ver en el diagrama, lo primero que nos encontramos es el purgatorio. Y después vemos que está el cielo. Y a continuación, ya una vez que pasamos por el purgatorio y el cielo, pues vemos que está el mundo del pensamiento.
Así que cuando abandonamos el cuerpo de deseos, como hemos hecho antes ya, abandonando el cuerpo físico y el cuerpo etérico, entonces pasamos con nuestra mente al mundo del pensamiento. Pues bien, el tiempo aproximado que se permanece en el mundo de deseos es de 1/3 de la vida en el mundo físico. Y esto es así porque al no tener cuerpo físico y al estar precisamente en ese mundo de deseos o emocional, pues claro, se triplica, se intensifica bastante lo que se siente. Es el mundo emocional. Se siente todo muchísimo más que aquí, porque aquí tenemos el cuerpo físico que en cierto modo actúa como un amortiguador. Pero hay casos excepcionales en que la persona fallecida casi no para en el purgatorio, o incluso a veces tampoco en el cielo. Esas son las personas muy evolucionadas que no han hecho mal. Por el contrario, hay otros que se quedan en lo más bajo y denso del mundo de deseos. Lo que la región más baja, el subplano más bajo del mundo de deseos es el que podríamos decir que se puede considerar algunas veces, para las personas muy malvadas, se puede considerar el infierno, si traen mucha maldad. Cuando llegan ahí no pueden subir, no pasan de ahí, hasta que no paguen toda esa deuda. Entonces se quedan ahí y resulta que esa zona, lo más inferior, lo más bajo del mundo de deseos, está compenetrando en parte a las regiones etéricas del mundo físico. Bueno, pues ahí se pueden pasar años o décadas. Esos ya veremos luego que intentan estar en contacto con nosotros o aprovecharse de lo que pueden. El común de la humanidad comienza, o sea, cuando morimos y nos llevamos la película y llegamos al mundo de deseo, bueno, pues comenzamos en la primera región del purgatorio, si llevamos suficiente maldad como para ello. Si no, vamos a otra superior, o sea, vamos a la que nos corresponda, de abajo arriba, según si se lleva mucha carga de mal o poca. Los que han hecho mucho mal se quedan en la primera, la más densa e inferior de ese mundo, junto al mundo físico. Según van sufriendo el mal que hicieron a otros, se van limpiando de mal y van ascendiendo hacia el cielo, hasta que en la cuarta región, ya limpios de maldad, pasan al cielo. Mientras están en las regiones inferiores, es más fácil contactar con ellos, porque ellos con nosotros lo tienen bastante más difícil. Hay casos excepcionales que ya lo mencionaré luego. Y cuanto más se elevan hacia el cielo, más se van olvidando de su vida pasada y más difícil es el contacto. Según van purgando, según van sufriendo los hechos que tienen ahí, los hechos de maldad que tienen ahí en la película de su vida, esas experiencias se van olvidando. Y lo que se va quedando es la esencia, la enseñanza, lo que tiene que quedar grabado en la conciencia. De tal manera que cuando llegan al cielo ya muchas cosas se han olvidado de la vida pasada. Y cuando terminan el cielo ya no queda nada. Queda la esencia de lo aprendido en el purgatorio, para que no volvamos a repetir en la maldad, y en el cielo para que lo que hemos hecho bueno se convierta en virtud, para que en la próxima vida seamos mejores personas y continuemos haciendo el bien. Debe quedar claro que el purgatorio no es un lugar de castigo, es un lugar donde el hecho de sufrir el dolor que causamos a otros pues hace que se grabe la conciencia como algo que no debemos hacer. O sea, que nos ayuda a evolucionar, nos ayuda a elevar la conciencia, a ser mejores personas. El espíritu, bueno, el purgatorio está basado siempre en las maldades que hemos hecho. Nadie nos pone nada, ni nos castiga. Lo que pagamos es el mal que hemos hecho. Y al sufrirlo nosotros es cuando queda grabado ahí, que eso es malo. Bien, pues el espíritu, que es aquí en nuestra vida, es el observador, es el pensador y el recopilador. O sea, el pensador porque utiliza la mente, y el observador porque observa la personalidad, nos observa, por decirlo así, ¿no? Pues allí es el recopilador de todo el beneficio de los renacimientos previos. Y es también el que graba en sí mismo como conciencia
el resultado del purgatorio para advertirnos cuando vamos a hacer mal y para inclinarnos a hacer el bien como resultado del cielo. Por tanto, el purgatorio es purgatorio solo para los que llevan consigo alguna clase de mal. Y prueba de ello es que hay seres bastante evolucionados que están ahí, están haciendo cosas por la humanidad, están colaborando con esas jerarquías y por supuesto que no sufren. ¿Por qué? Pues porque no tienen maldad en ellos mismos. También puede estar cualquier persona ahí en ese mundo que sepa limpiarse de mal aquí, estando en vida. Como por ejemplo quien hace la retrospección nocturna, discípulo de maestros, iniciados y santos si de verdad han sabido arrepentirse y han hecho muy poco mal, del cual se han arrepentido y han hecho muchísimo bien, pues también pueden estar ahí. De acuerdo con esto, podemos imaginar ya que para los que llevan consigo mucha maldad, la primera región del purgatorio que está en contacto con el mundo físico se convierte en su infierno. A estas personas con tanto mal, les ocurre que su cuerpo etérico y el de deseos, como he dicho, se unen con tanta fuerza que pueden estar, o sea, se apegan aquí, no pueden separar esos dos cuerpos para continuar ese espíritu, continuar hacia arriba, y entonces están por aquí rondando durante muchísimos años, buscando consuelo porque tienen determinados vicios o medios para seguir haciendo cosas de las que hacían aquí, etcétera. Bueno, estas personas acuden a sesiones espiritistas o mediúnicas. Hoy ya no apenas se hacen, pero hace un siglo sí se hacían muchas, incluso en espectáculos. Personas que contactaban lo que ahora llaman canalizadores o algo así, pero auténticos. Hoy hay mucho farsante, mucho cuentista que dice que son tal y cual, que no lo son. Y entonces en aquella época el auténtico medium lo que hacía es se sentaba, se relajaba y el espíritu utilizaba, le extraía su cuerpo etérico y lo utilizaba él para manifestarse. De hecho se le podía ver, porque también utilizaban las partículas que había en el ambiente, los humos, los gases, partículas de polvo, entonces se veía la imagen. Bueno, pues estos seres, estas personas que están por aquí entre nosotros intentando siempre a ver de qué manera pueden beneficiarse en algo, solo que acuden a estas sesiones y estas cosas. A veces, como he dicho, se pueden manifestar utilizando gases, polvo, el cuerpo etérico de alguien y tal. La verdad es que están cometiendo un grave error porque están retrasando su progreso y a veces incluso hacen más mal del que ya han hecho en vida. Y claro, eso tienen que pagarlo. Algún día pasarán al purgatorio y pagarán el mal que hicieron aquí en vida más el que están haciendo ahora. Porque muchas veces incluso intentan dominar a las personas, conectar con su cerebro, sobre todo, por ejemplo, con la Ouija, y les dominan para que hagan lo que ellos quieren. Bien, la fuerza con que esos dos cuerpos están unidos les mantiene aquí, aunque no les veamos. Y a veces hacen alguna buena obra, a veces pueden hacer alguna obra a otro espíritu. Vamos a imaginar un espíritu que está bastante más arriba que él y desciende, contacta con él con la intención de que se manifieste él haciendo para dar un mensaje en su nombre. Bueno, pues lo pueden hacer. Sin embargo, no todos los que se manifiestan, tengo que decir, los que se manifiestan en ciertas sesiones de estas mediúnicas, espiritistas y tal, son reales. La mayoría de ellos no lo son. La mayoría son falsos. Y yo hablo porque, en cierto modo, tuve una época en que me dediqué a investigar algo sobre eso. Con estos espíritus, como he dicho, se puede contactar por medios que yo, por supuesto, no aconsejo a nadie. Es más, no es conveniente tampoco retenerles en nuestra atmósfera, invocándoles, llamándoles o atrayéndoles de alguna manera. La mejor ayuda que podemos darles cuando sabemos que pueden estar cerca de nosotros o cuando nos acostamos pensando en ellos es la oración
o decirles que comiencen a arrepentirse del mal que han hecho, o decirles que el hecho de arrepentirse, pedir perdón y estar dispuesto a luchar contra sus pasiones o sus vicios y tal, les va a aligerar el sufrimiento y va a ir todo más rápido, y decirles bueno, que entrarán mucho antes al purgatorio como todos los demás, y que irá mejor todo si ellos admiten todo y colaboran con mejores sentimientos, siendo más comprensivos, etcétera. Estos consejos también sirven para cualquier fallecido que sepamos que tiene sus maldades o su carácter en ese sentido. Cuando se entra en el purgatorio, la fuerza centrífuga que hay allí hace que la materia de deseos más densa, que es la que llevamos en nuestro cuerpo... Cuando morimos y pasamos allí, el cuerpo de deseos, que antes no tenía imagen, era como un ovoide simplemente, entonces cuando llegamos allí toma la imagen nuestra. O sea, tal y como éramos aquí, ya somos allí. Somos el mismo, en imagen y en nuestros sentimientos, en nuestra manera de pensar, nuestro carácter y todo. Somos iguales. Entonces, esta ley, la fuerza centrífuga esta, hace que la materia de deseo más densa, o sea, la de más maldad, quede fuera del cuerpo de deseos, como una especie de aura de maldad. Y entonces, según vamos sufriendo intermitentemente ese mal, digo intermitentemente porque, claro, si sufriéramos todo el mal que llevamos de toda una vida continuamente, llegaría el momento en que el purgatorio no tendría ningún efecto. Entonces se sufre intermitentemente. Entre un sufrimiento y otro de la película que vamos viendo, los hechos de maldad que vamos viendo en la película que nos llevamos, entre un hecho y otro hay un tiempo de descanso, que lo podemos utilizar para hacer cosas muy buenas y muy interesantes, incluso para aprender, para practicar algo que nos guste, el pintor, el escultor, etcétera. Entonces, con el sufrimiento se va desprendiendo de nosotros y nos va permitiendo ascender a la siguiente región. Cuanta más densa es la materia de ese mundo que llevamos, o sea, cuanto más maldad llevemos en nosotros, en esa especie de capa o de aura, cuanto más maldad, más se pega al cuerpo de deseos. Y por tanto, más sufrimiento cuesta quitarla. Pero cuando se llega ya a la tercera subdivisión, tercer plano del purgatorio, el más elevado, donde ya no hay, la maldad no es tan grave, y se sufre ya los casos de menor importancia, entonces ya estamos limpios de todo mal. Y ya lo que ocurre es que ya no recordamos nada de las experiencias relacionadas con esas maldades. Hemos extraído la esencia, la enseñanza, que va a intentar por todos los medios, a través de la conciencia, advertirnos en la próxima vida de que no se haga, de que no se repita. Si alguien intentara contactar con uno de estos fallecidos en ese nivel, pues se daría cuenta que claro que esa persona ya no es la que era. Una buena ayuda que se puede dar a cualquiera que llegue al purgatorio y que esté sufriendo el mal que hizo aquí es decirle que esté conforme. Estar conforme, reconocer sus errores, no dar importancia a esos hechos, pero sí arrepentirse y nunca, por supuesto, nunca justificar esos hechos, ni excusarse o enfadarse, porque haciendo eso todo le iría peor. No cabe la menor duda de que todas las oraciones, las misas que se hagan en su nombre, los buenos pensamientos y sentimientos que creamos y le podamos enviar al fallecido, todo eso le ayudará muchísimo a sobrellevarlo todo. Mejor, te será como un consuelo también. Si una persona allegada a nosotros, cercana, se duerme cada noche, por ejemplo, con la intención de hablar cariñosamente con un difunto que ha pasado hace poco y explicarle todo por lo que está pasando y le dice, bueno, por lo que estamos hablando aquí, toda la enseñanza esta de la filosofía oculta, se lo explica y para que procure estar en paz consigo mismo y tomar nota de lo que ve para arrepentirse y facilitar la limpieza de ese mal que lleva consigo, pues estará ayudando muchísimo a la persona que sufre.
Lo mismo que la atmósfera está llena de ondas de radio, televisión, magnéticas y de 1000 clases, porque la atmósfera está llena. Y no las vemos. No las vemos, pero claro, como creemos en ello, porque como hemos inventado aparatos que lo demuestran, ¿no? La televisión, la radio, pues resulta que creemos en que la atmósfera está llena de muchísimas clases de energías y fuerzas. Pues lo mismo que la atmósfera está llena de todo eso que no vemos, pues algo así ocurre con nuestros muertos. Nuestro muerto con su cuerpo de deseos, lo mismo que nosotros tenemos nuestro cuerpo de deseos aquí en el cuerpo físico, pues ellos están aquí en el mundo físico con su cuerpo de deseos. Están entre nosotros haciendo más o menos lo mismo que cuando vivían, pero en sus cuerpos invisibles. Al principio, sobre todo cuando acaban de morir durante un cierto tiempo, pues se comporta como si estuvieran aquí en el mundo físico, o sea, abren las puertas, hacen todo como lo hacían en vida, igual. Pero claro, no tardan mucho en darse cuenta o se lo dicen de que todo eso no es necesario, porque sus cuerpos pueden atravesar la materia física. Entonces, bueno, pues se sentarán donde lo hacían por costumbre, y aunque al principio se levantarán corriendo si se va a sentar alguien, una vez que ya comprenden su situación, ya no se levantan, porque saben que aunque se siente alguien encima, no pasa nada. Otra cosa es cuando mueren teniendo un mal hábito o vicio, porque allí siguen siendo ellos mismos, y por tanto sufren al no poder complacerse. Si alguien ha visto la película Ghost, pues verá a aquel que estaba desesperado porque quería fumar. Bien, entonces, y dependiendo del vicio, claro, pues intentarán buscar consuelo, absorbiendo gases, humos, éteres que produzcan ese algo que necesitan, según lo que necesiten, si es alcohol, droga, tabaco, etcétera, pues buscarán algo que les consuele. A veces incluso hasta se meten en los cuerpos de las personas y se consuelan con los gases del estómago si han bebido alcohol, el que es alcohólico y cosas así. Los que tienen otros vicios, como por ejemplo el obseso del sexo, pues lo pasan peor. Y así es hasta que, claro, se dan cuenta de que eso no sirve para nada y no lo necesitan y no pueden gratificarlo ni conseguirlo. Entonces, digamos que se quitan de ese mal, de ese vicio, de esa pasión, de eso algo que les domina, se quitan por la fuerza. Es el purgatorio quien se lo quita. Otra cosa es que la próxima vida luego tengan alguna tentación para ver si de verdad lo han superado. Por tanto, cuando vencen al deseo o a las pasiones es cuando se van limpiando de su cuerpo de deseos. Como ya he dicho, hay personas que, bien por su maldad o bien por sus intereses materiales, vicios o malas costumbres, les ocurre que su cuerpo etérico se compenetra fuertemente con el de deseos, tan fuertemente que no permite que la persona fallecida ascienda, como es normal, por los planos del purgatorio. Esto significa que deambulan por entre nosotros sin que podamos verlos, como he dicho, con la intención de conseguir algo. Y cuando pueden contactar con alguien de débil voluntad o carácter, sea por medio de la ouija o sea por el medio que sea, intentan hacerse pasar por guías, por maestros, por personas conocidas, de los que están presentes, con tal de hacer presa de alguien o un medium. Por supuesto que sus intenciones nunca pueden ser buenas, y por eso nunca me cansaré de decir que jamás debería hacer nadie ninguna clase de espiritismo. Jamás. Cuando estas personas malvadas, egoístas y materialistas que se quedan en nuestra atmósfera y que están entre nosotros, a veces décadas, por fin abandonan ese cuerpo etérico emocional, esa mezcla, ese entramado entre esos dos cuerpos, ese cascarón, por decirlo así, ese cuerpo no queda ahí inerte y descomponiéndose como el cuerpo etérico y como el cuerpo físico de cualquier persona, ¿no? Ese cuerpo abandonado llamado cascarón en filosofía oculta tiene cierto grado de conciencia, porque claro, ha sido utilizado durante muchos años por una persona, por un ser humano, y tiene sus sentimientos, sus hábitos, sus costumbres, ¿no? Sus emociones típicas, y ha sido utilizado para muchísimas cosas.
Primero por eso, y segundo también porque la compenetración del cuerpo etérico fortalece esa conciencia. O sea, el cuerpo etérico fortalece la conciencia que queda como residuo también en ese cascarón. Pero al no estar ya ahí el espíritu que le ha utilizado aquí en el mundo físico porque ha ascendido al cielo, dicho cuerpo expresa una astucia, vamos a decirlo así, inteligencia, astucia, que parece como si estuviera habitado por su antiguo dueño. Y así entonces puede existir en el mundo de deseos durante varios siglos. Por otro lado, los cascarones de las personas comunes, los cuerpos de deseos que se abandonan ahí, por cualquier persona normal, cualquier persona común o poco desarrollada, cuya energía o influencia de su dueño dura algunos años más después de abandonarlos, intentan por todos los medios contactar con el mundo físico, bien por su apego a lo temporal o bien porque murieron jóvenes. Los jóvenes sí se ha comprobado que lo intentan más. Y estas son también los que en algunas clases de espiritismo causan fenómenos o se hacen pasar por familiares, por famosos, por guías, por maestros, por iniciados, por santos y pues yo qué sé. Pero como he dicho, en más de una ocasión, por experiencia, sé que se les puede descubrir muy pronto, porque al no tener conciencia ni voluntad propia, porque es un cascarón abandonado, entonces demuestran poca inteligencia y se les pilla muy fácilmente. Luego se hacen pasar porque se han enfadado y dicen que abandonan a las personas que están ahí. Vamos, yo hablo por la experiencia. Su manifestación y respuestas están basadas en la memoria que tienen grabada de la película de la vida anterior. Por eso, claro, muchas veces suelen sorprender y convencer a los que están allí presentes de que es tal o cual persona. Y a veces incluso pueden leer hasta los pensamientos de los que hay ahí. Pero en el mundo que llamamos de los muertos no solo están evolucionando los humanos de ese mundo de deseos. Los humanos del mundo de deseos son los arcángeles, como he dicho. Y nuestros fallecidos, que también están ahí cuando pasan por el purgatorio y el cielo. Además de eso hay más. Están las vidas de los animales que vuelven a su espíritu grupo. Y bueno, allí hay otros muchos seres buenos y malos. Y entre todos ellos hay una clase de espíritus todavía no humanos, que se les suele llamar elementales, que tienen sus propias características y cierto grado de inteligencia. Bien, pues estos elementales son los que también acuden a las sesiones de espiritismo para intentar apoderarse, hacerse dueño, intentar apropiarse en parte o como puedan del cerebro de alguien y utilizarle como medio. El cerebro de alguna persona que interviene ahí en ese, por ejemplo, en una ouija, ¿no? Bueno, pues intentan influir sobre su cerebro y por lo tanto sobre su voluntad. Bien, al principio comienzan, si es por ejemplo la práctica de la ouija, ¿no? Al principio comienzan a mover el vaso, o sea, utilizan el cerebro y por lo tanto la mano y el dedo para mover el vaso. Y cuando ya tienen cierto poder sobre esa persona, ya no necesitan vaso, les dictan directamente, que es lo que normalmente se conoce como escritura automática. Yo también he observado que al principio son muy convincentes con lo que dicen o enseñan, entre otras cosas porque saben, utilizan un cascarón y estos elementales que también utilizan cascarones algunas veces, o lo que perciben ahí en la presencia de los que estén ahí. Pero bueno, detrás de eso, siempre, detrás de todo lo que digan o lo que enseñen o lo que expliquen, siempre, si es un poco inteligente alguien de los que estén presentes, se percibe cierta mala intención. Intentan llevar a las personas a donde ellos quieren, muy sutilmente, pero lo intentan y hacen mucho teatro. Bien, si consiguen sus propósitos, lo pueden llevar incluso a la gente o a alguno a lo inmoral, sin que la víctima casi se dé cuenta. Pero eso no es todo. Si ese poder continuara durante años y la víctima muere, el elemental utilizará el cascarón de esa persona para seguir haciendo de las suyas.
sea, de la persona que han conseguido dominar. Si esa persona muere, bueno, pues luego, una vez muerto, utilizarán su cascarón para utilizarle y seguir haciendo lo mismo y seguir haciendo de las suyas, como he dicho. Hay otra clase de elementales inferiores a los mencionados en el párrafo anterior que, además de los peligros que hay en el mundo de deseos para los inexpertos, hay algunos que en Facebook pues se dedican a decir que ellos viajan, que ellos están ahí, que hacen esto, que hacen lo otro. Bueno, es como si eso fuera ir por ahí a un jardín a ver las flores. No, el mundo de deseos tiene otras cosas y tiene sus peligros. Bueno, pues estos otros elementales se dedican a asustar a los que llegan allí y forman unos cuerpos monstruosos, horrorosos, ¿no? Y quieren aparentar que les van a hacer daño, que les van a atacar, les meten miedo, ¿no? Sin embargo, a esta clase de espíritus subhumanos, al contrario que los otros, pues se les puede dominar muy fácilmente por medio de la voluntad. Una simple orden nuestra obedecen, porque son similares a los espíritus de la naturaleza. Respecto a los ángeles utilizan los espíritus de la naturaleza para colaborar en la naturaleza. Bien, cuando una persona tiene experiencia y conoce el mundo de deseos, una sola orden suya, como he dicho, hará que le obedezcan. Estos espíritus a veces se apropian del cuerpo etérico también, de un medium, un medium que acaba de morir, y que a lo mejor le han utilizado también. Bueno, pues el cuerpo etérico lo utilizan también como vehículo. Entonces es lógico que esos éteres tiendan a desintegrarse, porque el cuerpo etérico pertenece al mundo físico y se va desintegrando al mismo tiempo que el cuerpo físico. Si cogen ese cuerpo etérico, estos elementales, y lo quieren utilizar, ese cuerpo etérico tiende a desintegrarse y como consecuencia, pues claro, necesitan éteres nuevos. Es entonces cuando procuran apegarse a grupos, sectas, religiones, sobre todo estos que hacen invocaciones, espiritismo, estos que queman incienso, y entonces lo que hacen es que exigen al contactado, con el que hayan contactado, les exigen que hagan ofrendas de comida, incluso cocinada, porque los vapores de la comida les sirven como el humo del incienso, porque queramos o no, es materia. Entonces ellos lo utilizan para apropiarse de los éteres que necesitan y con eso restauran el cuerpo etérico. Esos son emanaciones, las emanaciones de las comidas, del humo del incienso, etcétera, lo utilizan ellos. También podemos incluir en el grupo de personas apegadas a la tierra a todos aquellos que están dominados por el alcohol, por las drogas, por el tabaco, etcétera, ¿no? Cuando estas personas acaban de morir, tienen un entramado muy estrecho, como he dicho, en su cuerpo, en el cuerpo etérico y el cuerpo de deseos. Y los éteres del cuerpo etérico, vamos, es como he dicho, como una capa, ¿no? Que les atrae, una capa de maldad que tienen ahí, en ese entramado también, que les atrae hacia el mundo físico, porque el cuerpo etérico pertenece al mundo físico. Una vez se adaptan a la luz del mundo de deseos, aquí tengo que decir que este es el famoso túnel que algunos cuentan que han visto, ¿no? Que dicen que estaban en un sitio oscuro y vieron una luz al final, así como que era un túnel y al final había luz, ¿no? Bueno, tengo que decir, cuando la persona muere se encuentra como en un lugar muy oscuro. Mientras ve la película, se concentra en esa película, como le viene una oscuridad muy intensa, ¿no? Entonces ya cuando pasa al mundo del deseo, que es el mundo de la luz, creo que lo he dicho antes, que la luz de aquí, nuestro mundo, la luz del sol es la luz inferior que hay allí. Para que tengamos una idea. Entonces, claro, cuando pasan al mundo del deseo ven esa luz tremenda. Y bueno, pues es lo que interpretan algunos como ese túnel. Que no es así. Bueno, pues cuando llegan allí es cuando digo yo que comienzan a limpiarse de esa capa y empiezan a familiarizarse con la región purgatorial que le corresponda. Pero en el caso que acabamos de decir de personas con esos vicios, que están dominadas por esas cosas, estos se quedan en el primer plano del purgatorio, claro,
durante un tiempo bastante más largo que la mayoría de los humanos, la mayoría que no consumen droga ni nada de eso. Esto significa que las personas que se han esforzado por ser buenas, por no tener vicios que les dominen y por hacer el bien, pues tardan muy poco en ascender al cielo. O sea, paran muy poco en el purgatorio. He de decir que son mismos viciosos, materialistas y malvados que tienen el cuerpo del pecado, porque ese cuerpo que es el resultado del cuerpo etérico entramado con el cuerpo de deseos, se le llama cuerpo del pecado. Pues bien, esas personas que tienen este cuerpo del pecado, además de quedarse entre nosotros, también, al igual que los cascarones y los elementales, también intentan a veces influenciar a los que son como ellos. Y muchas veces incluso sobreviven de la vitalidad que vampirizan, que absorben, que quitan a los humanos. Y por supuesto también de los éteres que absorben de los alimentos, del alcohol, de los humos, de lo que ellos tenían como vicio aquí. Y se mantienen así durante muchos años. Y están aquí entre nosotros. Y según seamos nosotros los podemos atraer o no, claro. Y según lo que hagamos. Si consiguen hacer presa, algunas veces lo consiguen en alguna sesión espiritista o algo parecido, la utilizarán para satisfacer sus deseos. También hay otros que les gusta la Ouija y producen, aquí también entran los espíritus de la naturaleza a veces, ¿no? Bueno, pues son los que producen esos efectos llamados los poltergeist y se hacen pasar por ángeles o por guías espirituales y maestros y bueno, de todo un poco. A diferencia de los espíritus y humanos mencionados que se quedan cerca de nosotros pero no con buenas intenciones, hay otros que sí lo hacen con la mejor intención y con todo su amor. Como he dicho, nuestros muertos se suelen quedar un tiempo en nuestras casas, a veces incluso una buena cantidad de años, pero cuando llega el momento de pasar al cielo ya la abandonan. Aunque todavía pueden alguna vez no visitarla, alguna vez que otra, pero ya más bien muy poco. Y esto se debe principalmente a dos motivos. Porque el sufrimiento es intermitente y tiene descansos donde instruirse, donde aprender más de lo que les interesaba aquí en la tierra y hacer buenas obras. Entonces eso es un trabajo, les entretiene mucho allí y hacen que se vayan olvidando de aquí de la tierra, ¿no? Y el segundo motivo sería porque aún recuerdan su vida y hay algo que les atrae amorosamente, sea por, no sé, unos hijos que han dejado pequeños, sus padres, su esposa, su esposo, etcétera, ¿no? Esa es lo que les hace, por un lado, que se vayan olvidando y vayan ascendiendo, y por otro lado tienen eso que les puede atraer y alguna vez pues pueden descender. Una vez pasan al mundo del pensamiento, ya no pueden hacerlo, ya no pueden descender, sobre todo porque ya no existe esa memoria ni esa personalidad de la vida del mundo físico. Ya hemos extraído la esencia de todas las experiencias. De hecho, se han dado casos en que un fallecido ha salvado a personas aquí, de estas que, como decía hace un momento, que han descendido hasta aquí porque tienen algo que les atrae por amor, por niños, por no sé qué, pues sobre todo y en particular con niños o familiares suyos que han estado en peligro, pues ha habido casos que han descendido porque les están observando, están entre ellos, claro, y se han dado casos de que ha estado en peligro un niño, por ejemplo, y ese amor puro de padre, de madre, del parentesco que haya, ese deseo intenso y amoroso por salvar a esa persona ha hecho que se materialice, yo no sé cómo, no lo sabría explicar, no sé cómo, pero han conseguido que se materialice en parte su cuerpo para salvar a una persona. Bueno, pues por lo tanto, para ir terminando ya, quiero dejar constancia, para aquellos que tienen dudas, de que los muertos están entre nosotros durante años y que muchas veces, cuando alguien fallece, están sus familiares junto a él para recibirle en el mundo de deseos. Hay muchas personas, repito, muchas personas, que cuando están ya muriéndose en sus últimos minutos,
incluso hablan con alguien que están viendo un familiar que se ha marchado antes, que ha fallecido antes, incluso alargan la mano porque quieren como si le coger algo de eso. Bueno, pues esos familiares están ahí, están en el mundo de deseos, pero como digo, el mundo de deseos compenetra el mundo físico, como nuestro cuerpo de deseos compenetra nuestro cuerpo físico. Están ahí. A veces la persona moribunda, como digo, pues les ve, les habla, los quiere coger, aunque la gente que haya al lado lo interpreten como quieran, como que está loca, como que ya no sabe lo que dice, etcétera. Pues no, eso es real. Cuando alguien fallece entra en una total oscuridad, como he dicho, una relajación, para luego despertar en el mundo de deseos, que es el mundo de la luz. Y es allí cuando despierta, cuando algunos dicen que han visto ese túnel oscuro. Nuestros seres queridos están entre nosotros y quieren cuidarnos, pero las leyes divinas no se pueden cambiar y por tanto no lo pueden hacer porque no tienen cuerpo físico y porque la muerte no transforma a nadie para hacerle un santo o un hombre con poderes que pueda coger un cuerpo físico así sin más ni más, ni nada parecido, claro. Por mucho que nuestros muertos quieran ayudarnos a arreglar cosas, a cuidar de los niños, a lo que sea, no pueden. Es cierto que en algunos casos están entre nosotros observando durante un tiempo. No pueden hacerlo, pero sí pueden darnos su amor. Eso sí. Están vigilantes, sobre todo cuando hay algo que han dejado aquí que aman mucho, están allí durante mucho tiempo. Pero lo que nunca debemos hacer nosotros, los que estamos aquí vivos y hemos perdido a un ser querido, es atraerlos o manifestar tristeza, dolor, sufrimiento, o decir que echamos en falta su compañía, porque eso lo único que hace es hacerles sufrir. Cristo dijo que para seguirle a Él debemos abandonar a nuestros padres, lo que significa que en realidad todos somos hermanos en espíritu. Lo que Dios crea, ese enjambre de vidas, de chispas, de espíritus, somos nosotros, no la personalidad, el cuerpo físico, lo que somos aquí, no, el espíritu. Y en eso todos somos hermanos. Lo que somos aquí son personalidades temporales. Llámese padre, madre, hijo, hermana o hermano. Y eso hay que abandonarlo, que es lo que dijo Cristo, es a lo que se refería, que el amor tiene que ser tan grande que no distingamos, que no tengamos por qué amar más a nuestra familia que a un hermano en espíritu. Ese vínculo familiar es solo para un renacimiento, es para unos años después de la muerte, mientras todavía nos podemos reconocer allí como familiares. Repito, cuando vamos al mundo del pensamiento ya se olvida todo y allí quedamos como espíritus, con la esencia de las experiencias de la vida, que la vamos juntando con las experiencias de todas las vidas anteriores, las esencias esas todas juntas, y eso es lo que nos hace evolucionar y que cada vida seamos mejores personas. Una vez que después ya de todo esto, pues ya lo que ocurre es que nos olvidamos de lo que éramos, de nuestra vida, de la familia, y seguimos, como es lógico, nuestra evolución como espíritus. Sin embargo, siempre esto hay que tenerlo en cuenta, nos queda el consuelo de que nos volveremos a reunir en alguna otra vida. Yo quisiera que siempre fuera por las buenas, sin los seres queridos, los que nos amamos, los que terminamos bien la vida, nos volveremos a reunir para algo bueno o similar. Los que han terminado mal, con odio, con toda la maldad que se ha podido crear entre ellos, también se volverán a reunir y tendrán que superarlo. Entonces yo estoy seguro de que de que nos queda ese consuelo de que nos volveremos a reunir en otra vida y de que manifestaremos nuestro amor hacia el otro. Me da igual que sea como pareja, como familiar, como sea, pero al final siempre nos volvemos a reunir para manifestar ese amor espiritual. Y con esto ya termino.